El 5 de agosto de 1991, la agencia EFE distribuyó un comunicado de 3 líneas. No llevaba firma, no incluía declaraciones personales. Solo anunciaba, en prosa oficial y sin explicación, que el príncipe Felipe y la señorita Isabel Sartorius habían decidido poner fin a su relación. Aquella mañana, Felipe de Borbón no estaba en España. Participaba en una regata en Canadá. Piensen en eso un momento. Una relación que había llenado portadas durante 2 años, que había obligado al jefe de la Casa del Rey a hablar con periodistas, que había llevado al 90% de los españoles a votar a favor de aquella joven como futura reina. Y el anuncio de su fin llegó en ausencia del protagonista masculino, a través de 3 líneas sin firma, difundidas por una agencia estatal. Lo más extraño no era el final, era lo que aquel comunicado revelaba sin querer, que España había seguido durante 2 años una historia de amor que la Casa Real jamás había reconocido oficialmente que existía. ¿Por qué una relación tan visible necesitó un comunicado para terminar si nunca tuvo uno para comenzar? ¿Quién tomó realmente la decisión de romper? ¿Y en qué momento la institución se convirtió en el tercer personaje de esta historia? ¿Qué fue lo que se cerró aquella mañana de agosto? ¿Una relación o la posibilidad de que una mujer real pudiera sobrevivir dentro de un sistema que nunca la diseñó para ella? ¿Y qué dice eso de nosotros, de los millones que durante 2 años seguimos aquella historia como si fuera nuestra? Isabel Sartorius tenía 26 años aquel día. Felipe tenía 23. Ella había pasado 2 años intentando sostener algo genuino bajo condiciones que no estaban diseñadas para lo genuino. Y entre los dos, sin que ninguno lo nombrara del todo, había algo que funcionaba como una pared de cristal, transparente, pero impenetrable. El comunicado de EFE no fue el final de una historia de amor. Fue el sellado oficial de algo que ya había sido vaciado desde adentro. Para entender qué fue lo que realmente terminó aquel agosto, hay que retroceder. Hay que ir a una noche de la primavera de 1989, a una cena entre amigos, a una discoteca en Madrid. El baris, a 2 personas que todavía no sabían lo que les esperaba. La primera fotografía no se publicó en una rueda de prensa. Se publicó en la portada de Hola, el 20 de agosto de 1989. Era verano. La familia real pasaba sus vacaciones habituales en Mallorca, y en la cubierta de una lancha llamada Somni, alguien con un teleobjetivo capturó al príncipe Felipe muy cerca de una joven rubia. Las imágenes eran claras. La actitud entre los dos era inconfundible. Aquellas fotografías se vendieron por 15 millones de pesetas. Para entender lo que eso representaba, hay que entender el contexto. El heredero al trono español, de 21 años, se mostraba públicamente enamorado por primera vez en su vida. España tardó 48 horas en saber quién era ella. Su nombre completo era Isabel Sartorius Sorraquín. Tenía 24 años, 3 más que el príncipe. Era hija del marqués de Mariño, Vicente Sartorius Cabeza de Vaca, lo que la situaba con claridad dentro de la aristocracia madrileña. Había estudiado ciencias políticas en la Universidad de Georgetown, en Washington, y en la American University, también en Washington. Había trabajado en proyectos vinculados a organismos internacionales. Y tenía, según todos los que la conocían entonces, una capacidad poco común para moverse con naturalidad en mundos muy distintos. En la superficie, encajaba perfectamente. Las revistas del corazón lo entendieron de inmediato. Hola, lecturas, semana. Todas compitieron por cada aparición, cada viaje, cada fin de semana. Los novios pasaban tiempo en la casa familiar de los Sartorius en Peraleda de la Mata, en Extremadura. El servicio de la finca llamaba al príncipe, según se supo después, el yerno del señor. La abuela de Isabel le decía a quien quisiera escucharla que su nieta sería una reina estupenda. El propio padre de Isabel le confió a un amigo suyo que se apresuró a contarlo que le haría mucha ilusión verla en el trono de España. La narrativa se construyó sola. Eran jóvenes, atractivos, de buena familia. Él discreto y formal. Ella extrovertida e internacional. Una pareja que parecía representar el equilibrio justo
entre la tradición que la monarquía necesitaba proyectar y la modernidad que España quería encarnar al final de los años 80. En 1991, la revista Lecturas publicó una encuesta. Preguntaba a sus lectores si veían a Isabel Sartorius como futura reina de España. El resultado fue el 90% a favor. No era un dato menor. Era la medida exacta de cuánto había calado aquella historia en el imaginario colectivo. España no solo conocía a Isabel, la había adoptado. La había convertido en el tipo de persona que merecía estar al lado del heredero. Y sin embargo, en las redacciones de los mismos medios que publicaban aquellas encuestas, ya empezaban a llegar otras preguntas. Preguntas que nadie había pedido en voz alta, pero que alguien se estaba encargando de que llegaran a los editores correctos. El relato perfecto tenía una grieta. Todavía no se veía a simple vista, pero ya estaba ahí. Hay una diferencia entre una relación que parece real y una relación que es real. Y lo que hace difícil hablar de esta historia es que, según quienes los conocieron entonces, lo segundo era cierto. Se encontraron en la primavera de 1989, en una cena organizada por un amigo en común. Esa misma noche, continuaron en Joy Eslava, una de las discotecas más concurridas del centro de Madrid. Y según lo que la propia Isabel escribió años después en sus memorias, aquella fue exactamente la clase de encuentro que uno no olvida. Lo describió como un flechazo, y lo describió con una precisión que no suena a nostalgia construida. Una persona pura, tranquila, llena de aplomo, capaz de reírse a carcajadas sin perder el punto de elegancia. No es la descripción de alguien que recuerda a un príncipe. Es la descripción de alguien que recuerda a un hombre. Eso importa. Porque para entender lo que se rompió en 1991, hay que aceptar primero que había algo genuino que romper. Felipe tenía 21 años, Isabel tenía 24. Ninguno había tenido antes una relación con esta dimensión pública. Y sin embargo, durante 2 años encontraron la forma de sostener algo que exigía un esfuerzo permanente. Salidas planificadas en secreto, fines de semana en propiedades privadas donde el príncipe no era tratado como tal. Una logística de la normalidad que requería más trabajo que la propia normalidad. Isabel, según ella misma contó más tarde, llegó a salir de su propia casa escondida en el maletero de un coche para poder llegar a algún lugar sin ser fotografiada. No lo contó como una anécdota graciosa, lo contó como la descripción de una vida que se fue volviendo cada vez más difícil de sostener. Y él, por su parte, no parecía indiferente a ese esfuerzo. Los que los vieron juntos en aquella época describen a Felipe como alguien que encontró en Isabel una forma de estar que raramente encontraba en los entornos protocolarios que lo habían rodeado desde niño. Alguien que lo trataba como a una persona antes que como a una institución. Eso no se improvisa, eso se construye. Pero lo que se construyó tenía un límite que ninguno de los dos podía manejar por sí solo. Isabel no era solo la novia de un príncipe. Era también la hija mayor de una familia con un peso específico muy distinto al que mostraba en público. Su madre, Isabel Zorraquín, arrastraba desde hacía años una adicción que Isabel conocía de primera mano desde la adolescencia. Ella había aprendido a cargar con eso sin que se notara demasiado. Había aprendido, como muchos hijos en situaciones similares, a ser el adulto de la casa mucho antes de serlo. Esa carga no desapareció cuando empezó a salir con el príncipe. Simplemente se sumó a otra carga más visible y más exigente. El problema no era la relación. El problema era el sistema dentro del cual esa relación tenía que existir. Un sistema que no fue diseñado para contener amor genuino, que toleró aquella historia hasta que dejó de ser conveniente tolerarla. Pero ese momento no llegó de golpe. Llegó de la única manera en que suelen llegar las cosas importantes en esta clase de instituciones. Despacio, sin decirlo, a través de titulares que nadie firma. Todo tiene un punto de inflexión. En esta historia, ese punto no fue una conversación ni un enfrentamiento. Fue una portada. No la portada de agosto de 1989, la que descubrió al mundo quién era Isabel, sino las que vinieron después. Las que llegaron cuando los periodistas dejaron de preguntar quién era aquella mujer y empezaron a preguntar qué había detrás de ella. Las investigaciones no tardaron en encontrar material. El currículum de Isabel en Estados Unidos resultó más modesto de lo que algunos habían imaginado.
estudios de ciencias políticas, trabajo en ventas de publicidad para el Washington Post, un máster en Madrid accesible para cualquier persona con los medios para pagarlo. No era mentira, pero tampoco era el perfil internacional que algunos habían construido alrededor de ella. Y luego estaba la madre. La situación de Isabel Sorraquín no era un secreto dentro de los círculos que frecuentaba la familia, pero tampoco había llegado al espacio público. Cuando llegó, llegó sin filtros. Los titulares de aquella época lo dejaban claro: el pasado que oculta Isabel Sartorius, la vida agitada de la familia de la novia del príncipe. La zarzuela no quiere otra Lady Di. Esas frases no surgieron del vacío. Las publicaron medios con acceso a fuentes dentro del entorno del palacio. Isabel lo sabía. Sabía que alguien estaba alimentando esa información. Y tomó una decisión que, vista en retrospectiva, dice mucho de quién era. Intentó hablar directamente con la reina Sofía. Quería entender si había algo que pudiera hacer, si había alguna forma de cambiar la percepción que se estaba construyendo desde adentro. La reina no se puso al teléfono. Mientras tanto, el ruido de boda había adquirido tanta presencia pública que Sabino Fernández Campo, entonces jefe de la Casa del Rey, tuvo que intervenir. Lo hizo en un corrillo informal con periodistas. Sus palabras fueron precisas. Es pronto para hablar del compromiso entre Felipe e Isabel Sartorius. Una frase diseñada para bajar la temperatura sin cerrar la puerta. Pero en el lenguaje de la comunicación institucional, es pronto rara vez significa más adelante. Casi siempre significa que el escenario descrito no está en los planes. Felipe, por su parte, no estaba en Madrid cuando muchas de estas conversaciones ocurrían. Continuaba su formación, viajaba, cumplía con una agenda que la Casa Real trazaba sin consultar calendarios sentimentales. Y la distancia física se añadía a otro tipo de distancia, la que existe entre alguien que puede elegir cuánto tiempo dedicar a algo y alguien que lleva meses reorganizando su vida entera alrededor de ese algo. Lo que había empezado como una historia de amor con todos los ingredientes para ser creíble, fue cambiando de forma sin que nadie declarara públicamente que estaba cambiando. El mismo entorno que un año antes le hacía reverencias a Isabel, que la trataba como la futura señora de la casa, fue recibiendo señales distintas, discretas, pero inequívocas. Cuando las estructuras que sostienen una relación empiezan a trabajar en contra de ella, no hay un momento en que todo se rompe. Hay muchos momentos pequeños en los que algo se adelgaza un poco más. Un titular, un silencio, una llamada que no se devuelve, una puerta que no se abre. Isabel lo intentó de varias formas. Intentó hablar, intentó esperar, intentó, según quienes la conocían entonces, demostrar que aquella presión no la afectaba. Pero la presión no estaba diseñada para detenerse. Estaba diseñada para acumularse. El verano de 1990, y uno llegó con el peso de todo lo que no se había dicho. Y esta vez ya no había suficiente voluntad de los dos lados para seguir sosteniendo lo que quedaba. El 5 de agosto de 1991, Felipe de Borbón participaba en una regata en Canadá cuando la noticia llegó a las redacciones. La agencia EFE distribuyó un comunicado de 3 líneas. No incluía declaraciones personales. No identificaba quién había tomado la decisión de romper. Solo confirmaba, con la misma frialdad con la que se anuncia un nombramiento o una baja oficial, que la relación había terminado. La revista Lecturas lo describió con sorpresa en sus páginas. La relación del heredero e Isabel Sartorius es ya historia. Escribía la publicación y añadía que la noticia había cogido por sorpresa al entorno de la aristocracia, pues acababan de cumplir 2 años como novios y lo último que sabían era que su relación se estaba afianzando. Que algo que parecía afianzarse anunciara su final en 3 líneas sin firma, con el protagonista masculino en otro continente, es una contradicción que vale la pena leer despacio. No es la forma en que termina una historia de amor, es la forma en que se cierra un expediente. Lo que fue confirmado es esto. La relación existió durante aproximadamente 2 años, entre la primavera de 1989 y el agosto de 1991, y terminó. Lo que fue presentado como versión oficial fue una ruptura de mutuo acuerdo
motivada por la exposición pública y las dificultades de la distancia. Isabel lo explicó así en múltiples ocasiones posteriores, sin culpables visibles. En una entrevista para Hola, en 2002, dijo: «Fui su primer amor y desde hace mucho tiempo la vida continúa. Tengo un recuerdo maravilloso de lo que vivimos». Lo que las fuentes más cercanas al caso señalaron como versión más probable es algo distinto. Según la revista Lecturas, la decisión de romper partió de Isabel, no de Felipe. El detonante no fue uno solo. Confluyeron la presión sostenida del entorno de la zarzuela, la imposibilidad de mantener la logística de secretismo que la relación exigía, y la conciencia cada vez más clara de Isabel de que el nivel de exigencia que vendría después, convertirse en consorte de un futuro rey, era incompatible con la carga que ya llevaba en su vida privada. Lo que fue negado públicamente, pero circuló durante años a través de fuentes periodísticas, es que la ruptura no fue un final limpio. La periodista Pilar Eyre, con fuentes muy cercanas al entorno de la familia real, afirmó que la relación continuó de manera clandestina después del comunicado. Que en 1992, durante el último santo de don Juan de Borbón, el abuelo de Felipe, que falleció el 1 de abril de 1993, hubo fotografías de los dos juntos en actitudes que no correspondían a una separación cerrada, que Felipe llamaba a Isabel todos los días desde Londres. Durante meses, lo que estas tres versiones revelan, independientemente de cuál sea la más exacta, es algo sobre cómo la institución manejó el final, con una frialdad que contrastaba radicalmente con la intensidad emocional que todos los testigos directos describían. Y luego estaba el nombre de la niña. Durante años circuló el rumor de que Isabel Sartorius había tenido una hija de Felipe. La niña se llamaba Mencía. El rumor fue lo suficientemente persistente como para ser citado de manera recurrente en la prensa del corazón. Cuando finalmente fue posible mejorar la resolución de las imágenes disponibles, la comparación visual de la niña con las personas de su entorno familiar resolvió el asunto de manera definitiva. Mencía era hija de Javier Soto, pareja posterior de Isabel. El rumor, sin embargo, decía algo sobre cómo España había procesado aquella ruptura. Construyó una historia paralela que le diera más peso, más consecuencias, más razones para seguir siendo interesante. Como si la historia real no tuviera ya suficiente peso por sí sola. El comunicado de F no terminó solo con una relación. Terminó con algo más difícil de nombrar. La única versión pública en la que Felipe de Borbón era un hombre joven que podía querer a alguien sin que ese querer tuviera que encajar en un protocolo. Y para Isabel, terminó con algo más durable. Terminó con la posibilidad de que su identidad pública fuera alguna vez distinta del papel que le habían asignado aquella mañana de agosto. Porque a partir de ese día, sin importar lo que hiciera, lo que construyera, lo que escribiera, habría siempre una frase antes de su nombre: la exnovia del príncipe. Y esa frase, aunque nadie la eligió, funcionó durante décadas como una llave que cerraba una puerta que ella nunca había pedido que se cerrara. Cuando se estudia lo que ocurrió después de agosto de 1991, lo primero que llama la atención no es el dolor, es la asimetría. Felipe de Borbón continuó su vida pública sin interrupción visible. Completó su formación militar. Representó a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, compitiendo en vela. Cumplió con una agenda institucional que crecía año tras año. Mantuvo relaciones posteriores que la prensa cubrió con interés y en general con respeto. Primero con Eva Sandum, modelo noruega. Luego con Gigi Howard, norteamericana. Finalmente con la periodista Leticia Ortiz, con quien se casó el 22 de mayo de 2004, hoy es el rey de España desde junio de 2014. Cuando su padre, Juan Carlos I, abdicó, y su reinado, no lleva pegada ninguna nota a pie de página sobre una novia de juventud. Isabel Sartorius no tuvo esa continuidad. No porque no construyera una vida propia, lo hizo. Trabajó durante años en proyectos de cooperación internacional y responsabilidad social, con especial atención a iniciativas vinculadas a la infancia y la lucha contra la pobreza.
Llevó una vida que, por voluntad o por necesidad, ocurrió en gran parte lejos de los focos. Pero los focos siempre la encontraban a ella, no por lo que hacía, por lo que había sido. La eterna exnovia del rey, así la describían las cabeceras cada vez que su nombre aparecía por cualquier motivo. Cumpleaños con número redondo, una aparición ocasional en un acto social, el anuncio del compromiso de Felipe con Leticia en noviembre de 2003. Cada uno de estos momentos activaba el mismo mecanismo: recuperar a Isabel Sartorius del archivo y colocarla de nuevo en el mismo punto, agosto de 1991, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. En 2012 publicó sus memorias. El libro se titulaba Por ti lo haría 1000 veces. En él hablaba de la adicción de su madre, de lo que fue crecer cargando con ese peso desde los 14 años, de los patrones que esa experiencia había dejado en ella y que tardó mucho tiempo en reconocer. La relación con Felipe ocupaba solo una parte del libro, pero era la parte que todos citaban. El relato que la institución necesitaba era uno en que todo había terminado de manera civilizada, en que nadie había tomado una decisión que pudiera parecer cruel. Y en su mayor parte, Isabel colaboró con ese relato. No habló mal, no vendió exclusivas de rencor, fue, en todos los sentidos, discreta. Eso también fue una forma de proteger a alguien, solo que la persona protegida no era ella. Lo que este caso deja visible es un mecanismo que no es exclusivo de esta historia, pero que aquí resulta especialmente legible. Cuando una institución necesita que un relato termine de una manera determinada, la persona con menos poder institucional es quien carga con el coste de ese final, no con violencia, con etiquetas, con la repetición de un único capítulo de una vida que tuvo muchos más. Y esa repetición, en su forma más silenciosa, también es una manera de borrar a alguien. En enero de 2026, el diario La Razón publicó una noticia breve. Isabel Sartorius se encontraba ingresada en un centro psiquiátrico. Los detalles eran escasos. Solo que la dolencia no era reciente. Solo que el diagnóstico era de difícil clasificación. La noticia circuló durante unos días. Generó el tipo de cobertura previsible. Artículos que en la primera línea la presentaban como la primera novia del rey Felipe VI. Titulares que colocaban su nombre junto al del monarca como si esa fuera la única coordenada que importaba para ubicarla en el mundo. Ella tenía 61 años. Llevaba más de 30 años siendo presentada como el capítulo que no llegó a ser, la reina que no fue, el primer amor que no prosperó, una figura de archivo que solo se recuperaba para añadir contexto al relato de otra persona. Lo que se perdió en esta historia no fue solo una relación de juventud. Eso también se perdió. Dos personas jóvenes que encontraron algo genuino y no pudieron sostenerlo, bajo condiciones que no estaban pensadas para lo genuino. Pero lo que se perdió de manera más duradera fue otra cosa. Fue la posibilidad de que Isabel Sartorius tuviera una identidad pública propia, una que no dependiera de a quién había amado a los 24 años. Fue la posibilidad de que una mujer que había estudiado ciencias políticas en Estados Unidos, que había trabajado en cooperación internacional, que había escrito un libro honesto sobre una experiencia dolorosa, fuera recordada principalmente por algo que ella había elegido hacer y no por algo que le había pasado. La corona, en cambio, siguió adelante. Siguió produciendo imágenes, ceremonias, certezas. Felipe de Borbón se convirtió en rey en junio de 2014. Leticia Ortiz, que encontró la forma de encajar en un sistema que a Isabel nunca le dio esa posibilidad, lleva más de 20 años siendo reina consorte. Y en algún punto entre 1991 y hoy, Isabel Sartorius dejó de ser una protagonista y se convirtió en una referencia. En una nota al margen del relato más grande. En el tipo de personaje que aparece en los documentales para explicar lo que vino después. Hay algo en eso que merece ser dicho en voz alta, no para repartir culpas que ya no cambian nada, sino porque los sistemas que borran a las personas lo hacen con mucha más frecuencia de lo que solemos reconocer. Y casi siempre de la misma manera, despacio, en silencio, con la colaboración involuntaria de quienes más tendrían que perder. Si este documental te hizo pensar, deja tu comentario abajo.
Suscríbete al canal si quieres seguir viendo este tipo de historias. Y activa las notificaciones. El próximo documental ya está en camino.